Generalmente cuando uno lee, pues aprende dos procesos importantes. Primero, cuando nos enseñan a leer en la primaria es a descifrar signos. Y esos signos los tenemos que ir encadenando. Hay mucha gente que ese primer nivel de lectura no lo supera. Esos son generalmente la gente que, si bien sabe leer, no lee habitualmente. Se le llama analfabetos funcionales. Es decir, descifran signos pero no saben leer. Y ese es el caso de mucha gente. Hay un segundo nivel que son los que ya leen habitualmente, que es un lector. Ya no descifra signos, sino cuando está leyendo un texto, está construyendo imágenes que le provocan las palabras. Y actualmente, con esta efervescencia del mercado, han desarrollado ciertos escritores que tienen esa enorme habilidad de hacer muy visuales y transparentes sus textos. Particularmente, vuelvo a repetir, son los bestsellers. Y digamos que una gran masa de lectores está en ese nivel. Pero hay un tercer nivel. El tercer nivel es aquel que no solamente descifra signos, construye imágenes, sino alcanza a ver los entretelones que hay detrás de la trama textual. Es como un director de teatro que va a ver una función y alcanza a entender qué está pasando detrás de bambalinas, o un cineasta que ve una película y entiende cómo está puesta la luz, cómo fue la fotografía, cómo está haciendo la dirección de actores. Es decir, su lectura es muchísimo más profunda. Y esto vino al caso porque recientemente encontré en la FIL de Guadalajara un libro de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un escritor pues muy famoso, que cambió de alguna manera la manera de concebir y de percibir la literatura. Argentina pues ha dado enormes escritores, y él es uno de ellos. Jamás escribió una novela. Él se dedicó a escribir artículos, reflexiones y cuentos. La cuentística y poemas. Es un gran poeta. La cuentística de Jorge Luis Borges es extraordinaria. Hay un cuento en particular que se llama El Aleph, que yo leí hace mucho tiempo. Déjeme decirle antes una pequeña anécdota. Yo conocí a Jorge Luis Borges como lector cuando estaba en la preparatoria, y nos dejaron leer como parte de la tarea un librito que se llama El Libro de Arena. A partir del primer cuento que leí de ese libro, quedé impactado con este escritor, donde la imaginación y la fantasía iba mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Apenas un lector principiante de ciencia ficción. A partir de ese momento me ha ido acompañando, particularmente en mi etapa de escritor. Ha sido un escritor que recurrentemente corro a él para aprender qué fue lo que hizo. Y les decía que en la FIL de Guadalajara pues encontré un librito sobre uno de sus cuentos más emblemáticos, que es El Aleph. Es una versión crítica que hizo el Colegio de México. De hecho, aquí la tengo aquí en la mano, donde aparece en una de sus páginas la escritura original, es decir, manuscrita, donde él fue concibiendo el cuento con anotaciones, cifras, y eso permite que este cuento podamos hacerle una lectura de mayor profundidad. Y lo que me doy cuenta y descubro a través de esta lectura es que leemos muy superficialmente. Leemos como cuando vemos la leche, vemos solo la nata y no vemos qué profundidad tiene la olla, ni cuánto líquido hay ahí, no vemos todo eso. Este libro me permite ver ese fondo que está detrás, todos los elementos que confluyen para construir una historia o un cuento. Hemingway, un gran escritor norteamericano, decía que un cuento en realidad es como el iceberg. Lo que ve el lector y lo que lee el lector es solamente la punta, pero está soportado por una enorme masa que está debajo del agua soportando la historia. Y esto pasa con un gran escritor. Un gran escritor, hay un enorme soporte que está de fondo sosteniendo lo que alcanzamos a percibir en las páginas del texto, que puede ser muy breve, pero sin embargo su fondo es muy profundo. Esto pasa con Borges. Los grandes escritores tienen eso. ¿Cómo podemos clasificar una historia o un cuento o una novela qué de calidad tiene? Básicamente tiene que ver con este trabajo que no se alcanza a ver, pero que se intuye, y que a veces libros como este que les menciono revelan. En este sentido, pues creo que como lectores todavía en México, viendo las estadísticas, que lo que más se vende es bestseller, es alcanzar un siguiente nivel,
No basta solamente con introducir la lectura, no basta con ya tener cierto hábito para leer, sino generar también la capacidad de poder hacer lectura en profundidad. Uno de los problemas que ha tenido en las pruebas de enlace nuestros estudiantes es precisamente la percepción o qué tanto la comprensión de lo que están leyendo. Este ejercicio de alcanzar un tercer nivel en la lectura permitiría que tanto la gente que nos rodea como los alumnos, en el caso de los maestros, podamos irlos contagiando de llegar a un mejor nivel. ¿En qué nos beneficiaría? Nos beneficiaría en tener alumnos o una sociedad o unos lectores con mayor capacidad crítica, de modo que podamos leer no solamente los textos, sino la realidad, los discursos políticos, los anuncios publicitarios, con una mayor profundidad y ser mucho menos ingenuos. Ese es el beneficio de una lectura a profundidad, ser menos ingenuos. Muchas gracias, soy Jeremías Ramírez.